Hola a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa, la Parashat Shabua, para la porción semanal con el Rav Leitman. Estoy muy contento de que ustedes están acá y tomen. Estamos en una porción muy especial. Hasta ahora no tuvimos ninguna parashá con el nombre de una persona. Ya estamos en la parashá con Yitro. ¿Quién es Yitro? ¿Qué es esa fuerza llamada Yitro? ¿Cuáles son los consejos que le dio a Moshe? ¿Por qué? ¿Qué es el monte de Sinai? ¿Por qué el Creador se descubre a Moisés? ¿Cuál es la intención de que Israel será un pueblo de sacerdotes? Tenemos muchas preguntas en relación a la porción y vamos a comenzar. Entonces, ¿quién es Yitro que alcanzó? ¿Quién es Yitro que consiguió una parashá en su nombre? Es una fuerza especial, es una cualidad que existe dentro del deseo de recibir. Es la fuerza de Midian, por una parte. Sí, cuando Moisés escapó de Egipto, llega a la casa de Yitro con un pozo y todo lo que pasa al lado del pozo. Se trata de Malhut, del deseo de recibir, que hay que llenarlo, pero solamente con condiciones especiales. Si Moshe es capaz de hacer esto, etc. Así llega a la casa de Yitro, Moisés, y está allá, se queda allá. Yitro lo deja que se case con su hija, Tzipora, y ahí también nacen Gershon y Eliezer, que son los hijos. Gershon, cuando se dan nombres a los hijos también tiene significado. ¿Hay juicio? Sí, hay juicio. Moshe le cuenta todas las cosas que pasó en Egipto, porque realmente hasta ahora en Pesaj si celebramos lo que pasó allá. Estar adheridos a esa misma acción de la salida de Egipto, porque sin desconectarnos de nuestro deseo egoísta no hubiéramos podido llegar a ningún otro grado. Por eso todas las acciones de otorgamientos están construidas primero que nada porque me elevo sobre el deseo de recibir. Por eso está escrito que es en recuerdo de la salida de Egipto. Shmulik, Yitro, veamos, Moisés lo observa, es una persona bien inteligente, un gran sacerdote, y comienza a darle consejos. Sí, ve como Moisés es pobre, porque con esa cualidad pequeña que está dentro de mi deseo de recibir, como todo el tiempo no sé exactamente qué es lo que puedo hacer con esas cosas que hay en mí. Entonces, Yitro comienza a construir un sistema interno del hombre, del pueblo, que tanto el hombre como tanto el hombre en sí mismo como el pueblo pueden trabajar con la fuerza del ego y poco a poco ir organizándola, ordenándola y prepararla para la corrección. Y cómo construir por encima del ego un sistema general. ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos, este es el ego, hasta el extremo del vaso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros recibimos una fuerza desde arriba, la fuerza de otorgamiento que bajó sobre nosotros y nos sacó del ego. Esta parte que ahora está arriba del ego es lo que se llama el pueblo de Israel. Por medio de Moisés, Moshe, que atrajo esta fuerza,
sacó al pueblo de Israel del ego. Y entonces ahora tenemos que organizarnos acá arriba por encima del ego, hacer una estructura correcta para que después podamos ocuparnos del ego y también arreglar, ordenar este ego para que sea parte del deseo de otorgar, del otorgamiento y del amor. Shmulik, primero que nada tenemos que arreglarnos a nosotros. Rab dice, esos son los 40 años del desierto, corregirnos a nosotros, esa fuerza del pueblo de Israel, corregirnos por encima del ego. No, eso es después. Entonces nosotros ahora en esos 40 años del desierto corregimos el ego, esa fuerza llamada Israel. La preparamos, ¿cierto? La preparamos para la corrección del ego que va a venir después. Ahora, después de que pasamos 40 años, sí que corregimos y corregimos, ¿qué es lo que hacemos? Nos dirigimos de nuevo hacia el ego, hacia Egipto, pero ya no es Egipto, ya se llama la tierra de Israel, porque según nuestra dirección, ahora ese ego lo tenemos que corregir para otorgar. Y queremos que su oscuridad ilumine como la luz, queremos que todo ese ego sea también para el otorgamiento y para el amor. Queremos corregir el Egipto. Y entonces Mitzrayim se convierte en la tierra de Israel. Vamos a salir a la publicidad para poder digerir. No tenemos publicidad. Volvimos de la publicidad. Ese es todo el tema. ¿Qué quiere decir que ese es todo el tema? Shmuley, ese es todo el tema. Por favor, ese es el tema. Se escucha como tan simple. Tú haces un puño y haces la imaginación de que es el ego, que está la fuerza de Moisés, que trae eso del ego, lo corrige. Sí, es un puño. Y después de que corriges esa fuerza, vuelves para causar que toda la tierra de Israel, que esas naciones, no sé lo que hubo allá o no hubo allá, para que todo eso pues, se corrija del deseo de recibir. Wow. ¿Y quién hace esto? Rav Yitro los prepara, porque no hay nadie más que Yitro que entiende cómo está hecho el deseo. Pregunta, ¿de dónde sabe esto? Porque él era un sabio de las naciones del mundo, la fuerza de Minyan, creo que dijo. Pero ¿qué es lo que él entiende? Entiende que el pueblo de Israel tiene una función y esta función es una función sagrada y por eso da consejos, porque por parte de su ego llega a Moisés adrede para ayudar a Moisés a construir este sistema del pueblo de Israel, que es el sistema que tiene que estar preparado y adecuado después para corregir al ego. Porque sin Yitro hubiera sido imposible hacer esto. Esta parashá es increíble y en el Zohar también. Pregunta, entonces a lo mejor esa fuerza que tiene que venir a corregir al pueblo de Israel, esa parte que quiere ser el pueblo de Israel, que tiene esa chispa, ese punto en el corazón, que entiende y que quiere la cualidad de conexión, a lo mejor necesita un presidente desde afuera, algún tipo de sacerdote, una fuerza que realmente externa que haga esto. ¿Qué recibió Yitro de todo esto? ¿Él hace esto porque él es altruista? Resulta que toda la corrección, la parashá se llama su nombre. La parashá es un grado de los hijos de Israel que dan hacia el acercamiento, hacia el Creador. Eso es lo que se llama la parashá, esa porción. Está su nombre y tiene 2 nietos que están incluidos en el pueblo de Israel. Que todo el proceso que después algunos cómo ellos están hechos, cómo van y vencen
al ego, cómo lo superan. Todo eso es gracias a Yitro también. Pregunta, hoy día esas divisiones de decenas, cientos, miles, nosotros explicamos un esfirot parzufim, 10 parzufim es un mundo. Es una estructura matemática. Rab continúa. Es una estructura que sin esto es imposible. Pero ¿cómo arreglar esto? ¿Cómo ordenarla en una jerarquía determinada? Así es desde entonces. Así construimos cada cosa y cosa. Y es como si fuera natural, pero es un problema, porque en el deseo de otorgar no existe algo así que esté dividido en decenas, en cientos. El deseo de recibir está claro, pero en el deseo de otorgar no. Y no tenemos medida, y entonces Yitro nos ayuda en esto. Continúa. Y nosotros estamos en nuestro camino hacia la montaña. ¿Por qué la montaña? Ar son, dice Rab, Ar son Irurim, son como falta de seguridad, como dudas. Ar viene de la palabra Irurim. Nos sacan las fuerzas y nos amargan en todo, pero a pesar de esto, pregunta, hubo un orden, todo ordenado, esto me recuerda algo. Entonces, ¿cuál es la intención de que Israel sea un pueblo virtuoso y un reino de sacerdotes? Rab. Estamos parados alrededor del mundo, de la montaña. Irurim son las dudas, el pueblo que está alrededor de esto y que no sabe lo que hacer. Es como si alguna vez en el pasado tuvimos enemigos o personas que nos odiaron, que estuvieron en nuestros límites, en Jordania, Siria, sí, rodeados también desde afuera y desde adentro. Y ahora tenemos solo los problemas internos. Es como que ya salimos, nos alejamos de todos esos que nos odian, enemigos, pero ahora tenemos nuestros problemas. Es como que ahora nos ocupamos de nuestros problemas internos y después avisaremos qué es lo que es aún peor, porque la corrección viene de lo más fácil a lo más pesado. Comenzar a sentir que los problemas están en nosotros es mucho más difícil, porque digamos, está con tu señora y tienes una vecina que los amarga la vida, pero eso los ayuda a conectarse. Y si ella desaparece, comienza a descubrirse los problemas entre ustedes. Pregunta, cuando se acaben los problemas con el vecino, yo le voy a avisar. Rab, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, Shmulik, de forma natural seguramente voy a buscar otro tipo de problemas. Rab, los problemas internos solamente los puede solucionar por medio del Creador. Es el mismo principio, tiene que haber alguien más aparte de dos. Dicen que se necesitan dos para el tango, pero 1 más 1 son 3. El padre, la madre y el bendito. Yo creo que las dudas son tan grandes y tan temerosas que solamente fuerzas de una persona especial, que no es ni Miriam, ni Aarón, ni solamente Moisés, puede enfrentar
la fuerza de una persona llamada Moisés, Moshe, que los eleva. Solamente esa fuerza puede entrar en contacto con el Creador y todo el resto no. Es decir, aquí también hay una clasificación dentro del hombre que clasifica sus deseos y solo. Y acá hay una entrega muy especial que Moisés escucha y después cuenta esto al pueblo. Y el pueblo de Israel tuvo que purificarse durante 3 días, una preparación para ese evento. Sí, todas las cualidades que están dentro del hombre se impresionan y se preparan para esto. Y la persona de esto recibe muchas fuerzas internas que está dispuesto a cuidar. ¿Qué quiere decir que se le prohíbe al pueblo de Israel acercarse a la montaña? Porque ya te dije, porque las fuerzas más grandes en la persona es Moisés, que lo atrae hacia adelante. Entonces, con esta fuerza puede tocar la punta de la cima de la montaña. Lo que sí. Es decir, toda la potencia de las dudas, montaña de la palabra Irurim, dudas. Sí, dice Shmuel, cuando uno ve algo grande, voy a subir, no voy a subir, ¿por dónde lo voy a hacer? Eso es de la palabra Irurim, dudas. Entonces, continúa Rab, solamente Moisés puede enfrentar estas dudas y escuchar, los demás no. Por eso Moisés solo sube a la cima y recibe allá. Debemos entender que no es una historia para niños. ¿Tú escuchaste que ahora van a comenzar a filmar esa serie de Indiana Jones o cómo se llama? No, se hicieron ahora Éxodos. Las personas que lo vieron dicen que la relación hacia Moisés es casi al nivel de. Está prohibido ver eso. Yo le dije a mis alumnos, está prohibido ver esas cosas, pensar que pasa entre las personas, porque todo pasa dentro del hombre, que quiere desconectarse de su ego, que todas esas cosas él tiene que verlas dentro de sí, y no. Shmuel, yo entiendo lo que usted dice, solamente que cómo en ese medio del teatro y del cine uno sí puede mostrar estas. Tienes que actuar de forma tal que esté claro al espectador que tú expresas tu interioridad, tu dolor interno, tu alegría. No solamente el dolor. Existen, digamos, en el escenario 3, 5, 50 actores. Cada actor tiene que expresar una cualidad dentro del hombre. Es decir, que es posible dividir el actor principal. Digamos que cada uno expresa una cualidad. Digamos, uno es la envidia, el otro es el odio. Uno divide la imagen en cualidades y cada actor recibe una cualidad. Entonces, el encuentro entre estas cualidades es la interioridad del hombre. Shmulik. Sí, es el teatro interno. ¿Vas a realizarlo? Shmulik.
yo voy a tratar. Eso es uno de los desafíos. Rab, así está escrita toda la Torah, todos los libros sagrados. Kadosh, de la palabra Kadosh, es porque se habla de la interioridad del hombre, solamente, y no de la forma externa. La historia, y que una montaña explota, y esto y lo otro, no es Hollywood. Todas esas explosiones y todo eso está dentro del hombre, Rabbi. Por eso tú ves cómo las cáscaras nos arreglan, nos ordenan, que están haciendo ahora esas películas de Hollywood. Pero, ¿tú entiendes? Ese es el teatro de la vida. ¿Qué es lo que pasa dentro del hombre? ¿Cómo pasa desde adentro cuando él se observa a sí mismo? Esta es mi montaña de odios, estas son mis dudas, ¿cómo puedo superar por encima de esto? ¿Cómo puedo conectarme con el Creador? Es decir, ¿cómo recibo de Él las tablas de la ley? ¿Cómo llevo esto o convenzo a todo el deseo egoísta de que no puedo hacer con esto nada? Y mis otras cualidades que también están conectadas con mi ego, y yo de alguna manera tengo que sacarlas y alejarlas del ego. ¿Cómo puedo sacarlas? Pero cuando las saco, ¿a dónde las saco? Las saco a un estado en el cual no hay ningún beneficio porque están conectadas con el ego. Aún tienen el deseo de recibir y quieren recibir y disfrutar de todo tipo de cosas. Y yo le digo que está prohibido. Tenemos que trabajar solamente en el otorgamiento y el amor. ¿Pero qué vamos a resultar de esto? No vamos a resultar nada. Es lo que se llama el desierto de Sinai. Y así vamos a ir 40 años hasta que nos desconectemos de esa pregunta de qué voy a recibir de esto. Shmulik, vamos a volver a esa pregunta de qué voy a tener, porque ese es el sueño del pueblo de Israel. Por ahora, la montaña suben Moisés y Aarón. Y entonces llegamos al corazón de toda nuestra existencia, las tablas de la ley. Rav dice, sí, después de las tablas de la ley, estamos en las 10 de las tablas de la ley. Vamos a ir a pasar una a una. ¿Cuál es el propósito de estas leyes, el orden? Son 10 sefirot de la forma corregida, del ego del hombre que trabaja de la forma correcta para hacerse similar al Creador. Y entonces el hombre se une con el Creador y llega al grado espiritual al cual esas son las 10. Son 10 fórmulas o 10 leyes. Fórmulas o leyes que si las realizas con tus 10 grados de deseo egoísta, con esto construyes el parzuf, la estructura interna del alma, y ya se puede llamar corregido. Y la corrección nuestra es ser similar al Creador. Entonces esas 10 leyes son 10 normas o condiciones o frases o fórmulas o para la existencia de nuestro deseo de recibir, que en total estas 10 leyes juntas hablan de la corrección del alma, que es una parte divina de arriba. Es el deseo de recibir que está ordenado según la intención para otorgar, y entonces el Creador y el Creador se unen y todos están felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, es que tú sacas a los telespectadores de la concentración. Sí, cierto. Vuelve a lo que yo dije. Yo realmente lo siento mucho, no va a pasar de nuevo. Es como un demonio. Son 10
fórmulas, 10 leyes para realizar para trabajar sobre nuestro deseo de recibir, cambiarlo del deseo egoísta para mí, que todo esto es mío. Entonces, no, escúchame, Shmulik no es para ti. Todo ese deseo egoísta tienes que cambiarlo en el deseo de otorgar, para dar. Entonces, estas 10 leyes son 10 consejos. Pero dice Shmulik, pues el consejo yo puedo recibirlo o no puedo recibirlo. Son leyes, ¿cierto? Rav dice, hay órdenes y hay consejos. Continúa Shmulik, construir la estructura interna del alma, que incluso si nace solamente con el deseo de recibir, incluso si nace con ese deseo de recibir como un perrito que ladra, guau, 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 es el deseo de recibir que todo sea mío, tomar esto, y te dicen, no, para un minuto, observa hacia adentro, haz un cálculo, ordena estas cosas para que tengas éxito en salir de este deseo egoísta que tienes. Por medio de la fuerza llamada Moisés, tienes 40 años del desierto para poder derretir, disgregar este ego para que esa estructura del alma tenga un nuevo entorno que sea altruista, que sea similar al Creador, que sea solamente otorgamiento. Y tú, en tu función, debes de debes de complacer a esta fuerza que te dio, a esta fuerza. Y todo por medio de la Torah, que es la fuerza que te cambia. De recibir a otorgar, del odio al amor, porque toda la Torah es el ama a tu prójimo. Sobre eso ya vamos a hablar. Shmulik, primero es no hagas a tu amigo lo que odias que te hagan a ti. Y lo que yo digo antes de nada, no molestar. Rav dice, es desconectarte de Egipto, el no molestar. Y después, no hagas a tu amigo lo que odias que te hagan a ti, son los 40 años del desierto. Y después el trabajo en la tierra de Israel se le ama a tu prójimo como a ti mismo. Shmulik, y todo esto por medio de los 10 mandamientos. Que ojalá que podamos salir de esa fuerza egoísta hacia el otorgamiento. Ese es nuestro propósito, nuestra meta. Muchas gracias, Rav Leitman. Estoy feliz de poder estar con ustedes. Hasta la próxima parashá, porción. Shabbat Shalom.